It will be a statement having to do with the border and having to do with people illegally coming over the border. And it will be my biggest statement so far on the border. That we are going to do something very dramatic on the border. Algo muy dramático, y el anuncio lo hizo hoy mismo, lo hizo esta tarde, invocando poderes de emergencia y amenazando a México, porque según él, el gobierno mexicano hace muy poco para detener el paso de migrantes a Estados Unidos. Donald Trump le declara una guerra comercial a México, guerra que comenzaría en 10 días. Lo declara acompañado de una campaña de propaganda antimigrante, después, además, de la detención masiva que se dio hoy, la más grande de la historia, y además sirviéndose y valiéndose de la angustia y desesperación de decenas de miles de migrantes de este y de aquel lado de la frontera. Bueno, me estoy muriendo, se me está parando el corazón ya. Vomitando sangre, perdí la caminando, ya no tengo nada, estoy sola, no tengo nada, pero por amor, ahí estoy. Ya no tengo hambre, pero no he comido en 2 días, ya no puedo caminar, me duelen mucho las rodillas, ya no las aguanto. Ahorita tengo 17 años, estoy solo, completamente solo. Ya llevo 7 días y llevo 2 días sin beber agua. Mi compañero ya está muerto. Él que estaba bien enfermo y ahorita ya está muerto. Estoy perdido en el desierto y hace mucho frío, está lloviendo. Tenía un sueño sacar a mi familia adelante y llevo 3 días perdido sin comer. Quisiera que me ayudaran, al menos que me detuvieran para que a ver si me pudieran dar algo de comer. Buenas noches. El presidente Trump se sirve de la propaganda, de la desesperación y del discurso del gobierno mexicano de que no se peleará con Estados Unidos. ¿En qué consiste la amenaza? En imponer aranceles a todos los productos mexicanos, todos los que se vendan en Estados Unidos. Se cargaría un arancel de 5% a partir, es decir, un sobreprecio a partir de 5% a partir del 10 de junio, subiría a 10% a partir del 1 de julio. Y bueno, si México no hace algo dramático para impedir que los migrantes crucen a territorio estadounidense, y como están viendo en la pantalla, la amenaza marca que si México no hace algo dramático, los aranceles, el sobreprecio de los productos mexicanos en Estados Unidos llegaría en octubre al 25%. Así la amenaza que de inmediato llevó el dólar a los 19 pesos con 58 centavos. En este momento el dólar interbancario bajó un poco, se cotiza en 19.49. Y hace unos momentos el presidente López Obrador le escribió una carta al presidente Trump, le dice que los problemas no se resuelven con impuestos ni con castigos. Le pide profundizar el diálogo y le advierte que no es un cobarde, sino un presidente de México que actúa por principios. La carta completa del presidente López Obrador la vamos a leer en un momento, pero antes, ¿cómo van a estar las cosas mañana, David? Presionados, muy presionados estarán mañana los mercados, Ciro. De que se dio a conocer la información de Donald Trump, el tipo de cambio brincó de niveles de 19.17 a 19.58. A partir de ahí se ha mantenido en el rango de 19.50, una caída del peso de 1.80. Sin embargo, cambia el balance de riesgos para el país. Se veía que la ratificación del Tratado de Libre Comercio era un riesgo menor, que hoy se convierte en un riesgo verdaderamente grande para la economía. Riesgo grave. Regresamos contigo, David, en un momento. Las amenazas de Donald Trump primero las anunció, las adelantó con un tuit,
luego las puso también por tuit, luego sacó un comunicado y la amenaza, vamos a repetir, es imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio, dentro de semana y media, e irlo subiendo gradualmente mes con mes hasta llegar al 25% en octubre. En el comunicado de Trump se dan estas razones para castigar hacia México. Se dice que el gobierno de Estados Unidos, lo dice el gobierno de Estados Unidos, que hay una cooperación pasiva de México al permitir incursiones masivas de migrantes, lo que significa una emergencia y una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. Y agrega que si México decide no cooperar, la imposición de aranceles provocará el regreso masivo de trabajos a Estados Unidos. Es decir, si México no toma acciones decisivas, va a pagar un costo significativo. Es una amenaza comercial. Par de horas después, el presidente López Obrador le escribió una carta a Donald Trump. Le dice, presidente Trump, estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, y lo estamos haciendo como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Presidente Trump, los problemas no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío, aunque tiene usted el derecho soberano de expresarlo. El lema Estados Unidos es primero. Eso es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. Ciudadano presidente Trump, termina el presidente López Obrador, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política porque, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los hombres de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Carta del presidente López Obrador. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, describió magnífica respuesta de nuestro presidente a las amenazas a México. Orgullo trabajar en su gobierno. Suscribo plenamente y como lo señala, estaré viajando a Washington a la brevedad para buscar un punto de encuentro. Dignidad y firmeza en esta hora difícil. En Twitter, José Antonio Meade, ex secretario de Relaciones Exteriores y contrincante de López Obrador, escribió: frente a la amenaza de Trump, cerremos filas. La soberanía y dignidad de México nunca ha estado ni debe estar sujeta a negociación. Todo el apoyo. ¿Creerá Trump que hacer pagar más a los americanos por sus importaciones de México resolverá el problema de la migración? Y bueno, antes de que se diera toda esta situación, todo este debate, por la tarde en el Senado se recibieron los documentos para comenzar con la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El Senado informó que lo va a discutir durante el próximo periodo extraordinario y, bueno, el coordinador, que sería hacia mediados de junio, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que será prioridad la ratificación del acuerdo. Ahí estuvo también el canciller Ebrard, quien insistió en los beneficios que pueda dejar este tratado a la economía mexicana.
Suponemos que pudiera llegarse a, sin exagerar, en este año quizá duplicarse la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque muchas decisiones están esperando la ratificación del tratado. Se reduciría drásticamente la incertidumbre respecto a imposición de aranceles unilaterales con motivo de lo que sea, de la migración, del precio del tomate, de lo que ustedes quieran. La medida en que exista un instrumento como el que ahora se somete a su consideración, pues ese margen se reduce para nosotros, pero también para otros. Bueno, Estados Unidos envió una notificación a su Congreso, el gobierno de Estados Unidos, de que es el inicio, se ha dado ya inicio, proceso para ratificar el acuerdo y que pues pide que comience a discutirse también. Entonces, en medio de esta crisis, porque esta tarde se ha desatado una crisis con la amenaza de Donald Trump, que además sería efectiva en 10 días, y con la respuesta del presidente López Obrador, en medio de esta crisis, o coincidiendo este jueves con el inicio de la crisis política, diplomática del 2019, pues en los congresos de México, en el de Canadá desde ayer se está haciendo, y pronto en el de Estados Unidos se estará ratificando increíblemente el acuerdo comercial entre los tres países. Vamos a tener en un momento más la opinión, la información de David Páramo, y vamos a regresar al final del programa con el tema que, pues como era de esperar, pues ha comenzado ya a despertar desde esta misma noche un sentimiento patriótico. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver estas imágenes. En la mañana se llevaron a cabo 3 marchas sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Una de ellas fue convocada por la campaña nacional contra la desaparición forzada que congrega varias organizaciones sociales. Durante la marcha, estas personas que vemos ahí, cubiertas, con el rostro cubierto, pues regresaron a la práctica y sin ningún problema de pintar, dañar edificios en esa zona, la zona centro de la ciudad. Los organizadores dicen que no saben, pues dicen lo que siempre, que no saben de dónde salieron estos jóvenes. Lo cierto es que se colaron, hicieron de las suyas sin ningún problema. Y hablando de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que lo que tanto negó su antecesor, Miguel Ángel Mancera. Claudia Sheinbaum reconoció que sí hay narcotráfico en la Ciudad de México y que la violencia está desatada. Siempre ha habido presencia de estos cárteles en la ciudad. El problema es que no había violencia. El problema ahora es que se les dejó crecer mucho anteriormente y nos toca controlar eso, nos toca entregar una ciudad segura y en eso estamos trabajando. Bueno, mañana se vence una fecha anunciada desde el principio de mayo. Mañana es 31 de mayo y supuestamente mañana será el último día de trabajo de muchos servidores públicos. Anoche informamos, entre otras cosas, vamos por partes. Anoche informamos sobre los niños que se quedaron sin recibir su tratamiento de quimioterapia, esto en el Hospital 20 de Noviembre del Seguro Social, en parte debido a los recortes de presupuesto y a los recortes de personal. Hoy Imagen Noticias platicó con el director del 20 de noviembre y él reconoció que la falta de pago al personal ha provocado retraso en estos tratamientos para los niños. Hoy ya era su última quimioterapia, no se la pueden poner porque no hay medicamentos. Desde enero, los 11 químicos que trabajaban bajo contrato temporal en el centro de mezclas del Hospital 20 de Noviembre no habían recibido sus salarios. Eso provocó que hicieran un paro de labores y se dejara de atender a los pacientes de quimioterapias. José Alfredo Merino, director del hospital, reconoció que esta problemática es resultado de los cambios hechos en el sector salud con la entrada del nuevo gobierno. Precisamente por la orden presidencial y por las nuevas directrices que tiene toda la organización hacendaria y toda la organización de los servicios de administración, ellos han estado sin condiciones laborales definidas todavía, o por lo menos no resueltas al 100%, desde enero. Los 11 químicos del Hospital 20 de Noviembre son los encargados de hacer las preparaciones de quimioterapia para niños y adolescentes con cáncer.
pero la suspensión de pagos y renovación de contratos les impidió seguir. Esto no puede estar parándose porque pues el cáncer avanza. Esta tarde la dirección del hospital llegó a un acuerdo momentáneo con los trabajadores para que regresen a preparar las quimioterapias de los niños. Aunque no saben si los van a contratar o seguirán como eventuales con el riesgo de ser despedidos. De ver que nuestros guerreros pelean allá y aquí se pelean administrativamente por tonteras. Bueno, de esos 11 empleados especializados dependen los tratamientos de quimioterapia para 40 niños y 50 adultos. Esos 11 empleados también son los encargados de surtir 20 servicios de intravenosos a pacientes. De ese tamaño es la crisis, como le hemos venido documentando en los hospitales públicos desde la semana pasada. Por cierto, Carlos Alberto Hernández, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE, nos confirmó Imagen Noticias hace unos momentos, que los 35 delegados del ISSSTE en el país ya fueron cesados. Los delegados son, por el momento, los únicos afectados. Hasta esta noche son a los únicos que han corrido. Vamos a ver qué pasa mañana. Según esto, existe el compromiso de parte del gobierno federal de que los trabajadores los trabajadores operativos no van a ser afectados. La secretaria de la Función Pública insistió hoy en que las políticas de austeridad no están afectando la operación de servicios de educación y salud. Aunque no dio cifras totales de despidos, informó que el recorte al gasto ordenado por el presidente López Obrador afectó ya a 113,000 empleados de confianza, quienes fueron o reubicados o despedidos o simplemente no se les renovó el contrato. Esa cantidad es el 8% del total de la burocracia federal. La Secretaría de la Función Pública ofreció que el 30 de junio se va a conocer, hasta el 30 de junio, se va a conocer el total de plazas recortadas, el total de personas, de seres humanos que se quedaron sin trabajo. Bueno, y en la historia que presentábamos anoche, el artefacto explosivo que le llegó en un libro a una senadora de Morena, Citlali Hernández, explotó cuando abrió el libro, la lesionó, no de gravedad. Bueno, hoy la senadora habló aquí en Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Esto dijo. Afortunadamente no pasó a mayores, estuve en observación en estas horas. El servicio médico, que fue quien me atendió de inmediato en el Senado, pedían que siguiera en observación y que se hicieran un par de análisis, sobre todo toxicológicos, para que nos aseguráramos que lo que explotó no me hubiera generado la respiración de alguna sustancia, etcétera. Y bueno, afortunadamente ya me dijeron los médicos que no, que estoy fuera de peligro. En la tarde, un equipo antibombas de la Policía Federal llegó al Senado. Perros bien entrenados. Ahí se hizo una inspección a las oficinas de todos los senadores, de los 128, que están en 6 pisos en el Senado, para buscar algún artefacto explosivo. No se encontró nada. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que en los próximos días van a actualizar los protocolos de seguridad ahí en el Senado para evitar otro caso como el de ayer. Por lo pronto se anunció que los paquetes van a ser revisados, por perros entrenados en detección de explosivos, y que se van a renovar las cámaras de circuito cerrado del Senado. Uno pensaría que estaban en buen estado. Desde anoche, además, se reforzó la revisión a todas las personas que entren ahí. La Fiscalía General de la República informó que ya está investigando este caso. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, el fiscal Alejandro Gertz aseguró que quienes enviaron el paquete solo querían armar un escándalo. En otras cosas, una corte federal de Illinois, en Estados Unidos, condenó a 15 años de prisión a Vicente Zambada Niebla, quien le dicen el Vicentillo, por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, Vicente Zambada,
joven hijo del Mayo Zambada, solo va a cumplir 2 o 3 años de esta condena, pues se le van a tomar en cuenta los 10 años que ha estado preso en México y Estados Unidos. Y bueno, además se informó que va a tener un beneficio por la buena conducta que ha tenido en este tiempo. La sentencia se da luego de que el Vicentillo declarara como testigo en el juicio, declarar en contra, desde luego, de Joaquín El Chapo Guzmán. Y en la otra historia de esta semana, ¿qué semana? Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, pasó su tercera noche en una cárcel en España. Su abogado Ismael Oliver solicitó a la Audiencia Nacional que dejen libre al empresario, alegando que no hay riesgo de fuga, ya que tiene 67 años, tiene diabetes, en fin. El abogado dijo que es incomprensible que una persona en sus condiciones tenga que pasar 40 días en prisión en espera de que se resuelva la solicitud de extradición a México. Eso en España. En Monclova, en Coahuila, pues alrededor de 10,000 personas, aunque algunos dicen que eran más de 20,000, trabajadores de Altos Hornos de México, sus familias, alcaldes de 6 municipios de la región centro de Coahuila, marcharon a favor de que la empresa continúe con sus operaciones. Caminaron varios kilómetros, marcharon con cacerolas, mantas en apoyo a la empresa, que es, pues eso sí, sin duda, Altos Hornos es una de las principales empleadoras de la región. Los alcaldes que participaron en la marcha dijeron que harán todo para que no se afecte la economía de la región. Altos Hornos de México nos informó que más de 65 cuentas bancarias ya fueron desbloqueadas, con la que ya está pagando a proveedores, ya está recibiendo depósitos de clientes, no tiene problemas para pagar la nómina de empleados. Dicho de otra manera, Altos Hornos opera con normalidad y ya concentró todas sus operaciones financieras en las cuentas liberadas. Sobre el caso de Emilio Lozoya, sus abogados confirmaron a Imagen Noticias que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló la única cuenta bancaria que tiene la mamá de Emilio Lozoya, la señora Hilda Austin de Lozoya. Es una cuenta de banco que usa para su negocio de distribución de cosméticos que tiene desde hace muchos años, pues va con toda la autoridad. Congelada también la cuenta de la madre de Emilio Lozoya. Por cierto, la esposa y la hermana del exdirector de Pemex presentaron una demanda de amparo para evitar ser detenidas. 2 jueces federales de la Ciudad de México dieron entrada a la suspensión provisional para frenar, detener posibles aprehensiones contra estas 2 mujeres, María Elén X, la esposa de Lozoya, y Hilda Susana Lozoya, la hermana. Ambas pagaron una fianza de 18,000 pesos y, al igual que en el caso de Emilio Lozoya, pues esta suspensión no queda claro si las protegería de una aprehensión por delitos graves. Agentes ministeriales de Guanajuato detuvieron esta mañana a quien fuera presidenta municipal de León, a la señora Bárbara Botello. La Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato la acusa de peculado por una investigación iniciada en la Auditoría Superior del Estado, que detectó que entre 2013 y 2014, cuando era presidenta municipal, Bárbara Botello y otros funcionarios firmaron 6 contratos con empresas que cobraron pero no hicieron los trabajos. Eso generó un daño patrimonial calculado, un daño patrimonial al erario de Guanajuato de 1,5 millones de pesos. En otras cosas, el presidente López Obrador hoy tuvo reuniones privadas. En la tarde estuvo en Palacio Nacional con 9 gobernadores del PAN. El único que faltó fue el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. El presidente les propuso que cada gobernador le presente un proyecto de infraestructura y él se comprometió a definir qué obras van a tener pleno respaldo del gobierno federal. Se dice que en esta reunión no se habló de las elecciones que van a tener lugar el próximo domingo. Al salir de este encuentro, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que el presidente aceptó impulsar un acuerdo nacional para combatir la violencia, la corrupción y la pobreza. El gran acuerdo es pues la unión de los mexicanos, ayudar entre todos. Si le va bien al presidente de la República, le va bien a México, nos va bien a las 32 entidades y por lo tanto a los 32 gobernadores. Platiqué yo con el presidente de Hombres de Negocio, Antonio del Valle,
con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y también se suman a este proyecto, les ha gustado mucho. Vinieron todos los gobernadores panistas, menos uno, menos el de Chihuahua. Antes el presidente López Obrador estuvo con el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, con el señor Stefano Manservisi, y estuvo también con directivos del Banco de América. La presidencia informó que los representantes del Banco de América le manifestaron al presidente López Obrador plena intención de apoyar a México en los proyectos con visión, con sentido social. Y en otras cosas, vamos a ver estas imágenes. Hace unas horas cayó una tormenta. Esto fue en Matehuala, en San Luis Potosí. Y bueno, pues ahí están las imágenes. Es el banderazo de la temporada de lluvias y lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en otros espacios, llega la temporada de lluvias y las imágenes son las mismas año con año. Ahí está el agua arrasando, arrastrando todo. El gobierno estatal reporta afectaciones en al menos 50 vehículos en varias colonias de Matehuala. Autoridades estatales y federales informaron que están haciendo ya recorridos por la zona para instalar refugios temporales. En fin, comienzan las lluvias y las imágenes son como las del 2018, 2017, 2016, 2005, 1993, 1980, las mismas de siempre. ¿Qué más tenemos, Paola? Después del accidente de tránsito que se registró anoche a la altura del municipio de Maltrata, en Veracruz, donde 21 personas perdieron la vida, la Secretaría de Salud informó que 23 de las víctimas del accidente fueron dadas de alta y 7 permanecen hospitalizadas. De estas, 3 están en la unidad de cuidados intensivos y las demás se encuentran estables pero delicadas. Algunos de los familiares de las víctimas se quejaban por la falta de medicamentos en el Hospital Río Blanco, mientras que otros que estaban afuera del CEMEFO de Orizaba esperando que les entregaran los cuerpos para llevárselos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aseguraban que esto estaba tomando demasiado tiempo y pedían ayuda. En redes sociales se difundió un video en el que se observa a 2 jóvenes asaltando a los automovilistas. Los hechos se dieron en la Colonia Moderna, en el eje 4 Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Los 2 jóvenes traen pistolas. Uno de ellos está parado junto a la ventanilla de uno de los coches. El otro joven corre hacia otro coche mientras apunta con el arma. Este joven, identificado como Brandon, fue detenido horas después. Estas imágenes fueron grabadas por un motociclista. Otro accidente de tránsito se registró ahora en la autopista Durango-Mazatlán. Un autobús de pasajeros que salió de Los Mochis, Sinaloa, y tenía como destino la ciudad de Monterrey, chocó con un tráiler cargado con madera que se encontraba detenido. 5 personas perdieron la vida y 19 personas resultaron heridas. Por cerca de 2 horas la autopista permaneció cerrada en ambos sentidos. Alrededor de una decena de pasajeros quienes presentaron lesiones leves recibieron el apoyo para continuar su viaje hasta Nuevo León. 9 meses después de que un grupo de personas se negó a salir de un inmueble en la calle Roma y montaron un campamento en la calle para quedarse en el lugar, pese a que había una orden para sacarlos de este sitio, hoy se logró el desalojo del inmueble ubicado en la colonia Juárez, lo que provocó una riña entre personal de la alcaldía Cuauhtémoc y los habitantes del predio, así como agresiones y amenazas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y periodistas. Quienes tomaron el predio decían ser de la comunidad otomí. El predio había sido tomado desde hace 20 años. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Gracias a la gente del PAN. Me corrige, nos dicen que, dice con mucho respeto, son 11 gobernadores panistas y asistieron 10 a la reunión con el presidente López Obrador. Yo dije que eran 9 y habían asistido 8. 11 gobernadores panistas, 10 estuvieron, solo faltó el de Chihuahua, Javier Corral. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió temporalmente las cotizaciones de la Comisión. Va de nuevo, suspendió temporalmente las cotizaciones de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la empresa no cumplió y no entregó a tiempo su reporte financiero del primer trimestre del año. Así,
Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad justificó que no presentó esos reportes que no lo hizo por un error técnico, porque el software que utilizan no les permitió subir esos datos, pero que cuando corrijan el error lo van a entregar. Uy, esa junto con los Estados Unidos se la vamos a dejar a David Páramo. Bueno, sobre esto, el expresidente Felipe Calderón tuiteó: ¡qué malos son! De veras, qué malos son. Ineficiencia más demagogia. Y luego se extrañan de los apagones. Se trata de un acto que solo puede equipararse al terrorismo económico. Lo que hace Donald Trump es tomar rehenes, tomar a la economía, a su principal socio comercial, con el cual tenemos una relación de 94.700 millones de dólares, y tomarlo de rehén. Si no nos llegamos a un acuerdo en lo que yo quiero, un arancel del 5% a todas las exportaciones. Para ponerlo en dimensión, estamos hablando de más de 4.800 millones de dólares. De ese tamaño es el golpe, de ese tamaño es la brutalidad. Decíamos, yo decía al inicio, guerra comercial, tú lo llamas terrorismo. Es terrorismo, si no haces lo que yo digo, te agarro un rehén. Y luego le cobra el 5%. Y si no cumples, otro 5%. Y si no cumples, otro 5% hasta llegar al 25%. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Se trata de un ataque a la propia economía de los Estados Unidos y se trata, sin lugar a dudas, Ciro, de un golpe fuerte en el cual hay que irlo poniendo en perspectiva. En estos momentos la caída del peso es de 2.30%. Niveles de 19.57 pesos por dólar, a pesar de que no son las horas más líquidas, que fue sorpresivo, que estábamos en niveles de 19.17 y brincó al 19.58 y nos estamos llegando a esos niveles. Decías al inicio del programa que mañana viene un día... Va a ser un día muy complicado y es un día de unión nacional. Pocas veces hay que estar atrás del presidente, pocas veces como hoy, decir México es más importante que quien lo gobierna. A tu cámara. ¿Cómo se reacciona? A tu cámara otra vez. A ver, es un día que México va primero. Es un día que no juega la selección nacional, pero sí tenemos que tomar la bandera de México. Hoy sí es un día de decir, vamos con el presidente. Dice el presidente López Obrador que no es cobarde y está bien. Ya el Consejo Coordinador Empresarial dijo hace unos momentos que es injusto y que hay que respaldar la posición del presidente. Que es una posición correcta. No se pueden poner cuestiones sociales y políticas en el lado comercial. Hay que mantenernos así y hay que quedarnos así. Hoy como nunca, atrás todos del presidente y decidir que México es más importante que una relación, insisto, de 94.700 millones de dólares. De acuerdo, de acuerdo. Ya me imagino con qué vas a rematar. Remátala, David. Dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos y a Manuel Bartlett le pasó, se le cayó el sistema. ¿Y qué pasaría si se le cayó? Porque se le cayó más de un mes, tenía hasta el 30 de abril para entregar el reporte anual y el reporte del primer trimestre. ¿Se imaginan un problema de software en Laguna Verde? Ni modo, perro viejo no aprende trucos nuevos, se le volvió a caer el sistema a Manuel Bartlett. Bueno, nos vamos a pausa y hay, como dice David, hay un fervor, hay un sentimiento patriótico, vamos a decirlo así, patriótico esta noche. Vamos a regresar con este tema, con esta larga noche de jueves. Volvemos. Por ahí en redes sociales, por el tono, por la dimensión de lo que hizo Donald Trump, parece impecable en fondo y forma la carta del presidente López Obrador, pero la pregunta es, ¿servirá para detener la ofensiva de Donald Trump su gobierno? Eso es lo esencial, que Trump dé marcha atrás con su agresión de los aranceles escalonados. Ya quedó claro que hablándole bonito, diciéndole cada mañana que México no se peleará con él, eso no sirve de gran cosa. Veremos si subiendo el tono se consigue algo. En enero de 2017, cuando Trump asumió la presidencia y lo hizo abriendo fuego contra México, México se llenó de banderas tricolores y llamados a la unidad. Lo de esta noche es tan o más serio. El presidente López Obrador ha hecho lo que tenía que hacer. Supongo que el grueso de los mexicanos van a cerrar filas con él, pero lo medular, lo central, es hacer que Trump retroceda. Porque Trump no puede estar jugando así con cientos de miles, quizá millones de personas, castigando así a cientos de miles, quizá
millones de mexicanos. Lo esencial es parar a Trump. Pararlo. ¿Se quedan con qué importa? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.